Hola, yo soy John de Christ Church y estamos con la charla de cierre de 1 de Timoteo capítulo 2. Hay un refrán, una regla para el estudio bíblico que dice: un texto sin un contexto es solo un pretexto. Un texto sin un contexto es solo un pretexto. O sea, un texto, un versículo o párrafo de la Biblia o un capítulo que si no se observe en su contexto mayor, termina siendo un versículo que usamos para apoyar nuestras propias opiniones. Pablo presenta un texto difícil al cerrar el capítulo 1, donde dice que algunos se naufragaron en su fe y él los entregó a Satanás. Pero sabemos por el contexto de la vida de Pablo, un naufragio es algo que él sobrevivió varias veces. Sobrevivió. Entonces no está hablando del final de estas personas. Aunque algunas personas dijeron, bueno, ¿qué pasa con la gracia, la misericordia de Pablo, el amor? Entonces, entregarlo a Satanás es como una manera que de pronto diríamos nosotros, dejarle golpearse contra la pared, que sigan su opinión y su ego y su determinación hasta descubrir a los golpes que van por mal camino. Bueno, en el capítulo 2, Pablo sigue en el contexto de aconsejar a Timoteo cómo poner un poco más de orden en la iglesia en Éfeso y ayudarles a entender la necesidad de un corazón puro y tener un orden en la manera de hacer las cosas. Y habla a los hombres y en la parte final del capítulo está hablando a las mujeres. Y Pablo dice unas cosas que han sido muy controvertidos, difíciles de entender. Dice, bueno, yo no permito a la mujer enseñar. Y dice, y la mujer se salvará por ser madre si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Bueno, sabemos que en el contexto que Pablo no está en contra de las mujeres enseñando a los hombres. Hay ejemplos muy claros en Hechos con Priscila enseñando a Apolos, por ejemplo, donde Pablo está muy a favor y deja Priscila y Aquila, su esposo, para enseñar a Apolos. Entonces, sabemos que Pablo no está en contra de la enseñanza de la mujer en general. Está tratando un asunto cultural particular de esa comunidad en Éfeso. Sabemos que en Romanos Pablo da un tratado con detalle sobre su entendimiento que llega a ser la teología de la iglesia sobre cómo entró el pecado al mundo. Pareciera ser en este texto de 1 Timoteo 2 que está echando la culpa a Eva, pero en Romanos echa toda la culpa a Adán, sin mencionar a Eva. Toda la culpa tiene Adán. Entonces, hay unas cosas en tensión y tenemos que entender, ¿Pablo está hablando para todos los tiempos, todas las mujeres, todas las comunidades, o está tratando un asunto que Timoteo va a entender porque son amigos, llevan tiempo juntos y están dentro de la misma cultura y manejando los mismos conceptos? Entonces es difícil y el estudio bíblico requiere coraje. Y yo creo que Pablo está tratando un asunto particular que a lo mejor el culto a la fertilidad y la diosa, que es la diosa principal de Éfeso, podemos saberlo desde el libro de Hechos, esa diosa está prometiendo, o las profetisas de su templo, están prometiendo y asegurando la salvación que buscan a través de ser madres. Y Pablo aquí está diciendo, podría ser, no es a través de ser madres. Sí, las mujeres se salvarán siendo madres, pero si permanecen en la fe con el corazón puro, igual que habló con los hombres, pueden orar con las manos levantadas, contiendas y rabias, pero no es la manera de hacerlo. O sea, van a orar a su manera,
pero para que Dios escuche hay que tener corazón puro. Entonces el mensaje para todos, el corazón, la fe. Entonces Pablo está encaminando a Timoteo a llevar este mensaje del corazón primero. Y es fácil de dar opiniones y entrar en juicios. Yo estoy leyendo a veces los dichos de los padres del desierto y encontré que un día los ancianos fueron a hablar con el padre Abba, uno de los padres del desierto en el cuarto siglo, y se perdió. Fueron a donde estaba Abba Antonio e iba con ellos Abba Joseph. Los quiso probar el anciano y les propuso un pasaje de la Escritura preguntándoles su sentido, comenzando por los menores, y uno a uno respondían según su capacidad. A cada uno de ellos decía el anciano: no lo has encontrado todavía el sentido del texto. Por último, le preguntó a Abba Joseph: ¿qué dices tú acerca de esta palabra, este texto? Y él respondió: yo no sé. Dijo Abba Antonio: Abba Joseph verdaderamente encontró el camino, ya que él dijo: yo no sé. Que Dios le bendiga y les permita vivir con las tensiones y los yo no sé que van a encontrar en el camino. Y seguimos al Señor con fe, con alegría y tratando a todos con igualdad y dignidad. Que Dios te bendiga.